Ya estamos de regreso en el matinal, siempre juntos de TVU, avanzando en este día jueves, y ya tenemos a nuestro próximo invitado porque hoy está dedicado a las causas sociales. De todas maneras, es importante la inclusión y es por eso que hoy día queremos conocer detalles de cómo Michael Altamirano coordina de manera ideal, ¿cierto?, todo el trabajo de Best Buddies Chile, y queremos conocer obviamente todo el camino y todo el desarrollo para justamente hablar de inclusión. ¿Cómo estás, Michael? Bienvenido. Por supuesto. Muchas gracias por la invitación, estoy súper bien, muy feliz de estar acá con ustedes y muy dispuesto también a entregar toda la información acerca de nuestra fundación y sobre los diferentes objetivos que estamos planteando para este mes. Oye, antes de ir a sentarnos allá, coméntanos brevemente cuál es el trabajo que hace Best Buddies Chile. Bueno, Best Buddies Chile es una organización sin fines de lucro, una fundación que tiene presencia nacional y también a nivel internacional. Es una fundación que trabaja con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Ya es importante destacar eso porque hay muchas fundaciones, organizaciones que trabajan con otro tipo de discapacidad, pero nosotros en particular desarrollamos más habilidades para personas con este tipo de desafíos. ¿Te parece que vayamos a ver la campaña de Best Buddies a continuación? Queremos conocer en detalle, ¿verdad?, cómo se mueve tanto dentro como fuera, cómo tanto los socios como las personas que están internamente en la fundación logran justamente estos importantes objetivos. Correcto. Veamos más allá de las diferencias. Evitemos palabras que discriminan. Hablemos sin miedo de la discapacidad en el trabajo. Eliminemos la discriminación en la sociedad. Ahí estaba la campaña, entonces, este pequeño spot que está viralizado. Queremos conocer más detalles, cómo puedes aportar, campaña de socios también, así que vamos a tomar asiento. Vamos a tomar asiento, Michael, me parece. pero la campaña empezó ahora, ¿cierto? En estos primeros días de junio. Correcto, llevamos un par de semanitas trabajando en esta campaña. Básicamente lo que buscamos es incentivar a la contratación de personas en situación de discapacidad para aquellas instituciones, organismos, ¿ciertos?, que cuenten con más de 100 trabajadores, que habla un poco de nuestro marco legal con el cual nosotros también ejecutamos ciertas acciones con las empresas, instituciones, diferentes organismos, tanto públicos como privados, y es que para todas aquellas empresas, por ejemplo, que tienen más de 100 trabajadores, bajo el artículo de ley 21.015, ellos deben cumplir con una cuota. Ya esta cuota habla de que toda empresa que tenga cierta cantidad de trabajadores, si no más, ¿cierto?, debe cumplir con el 1% de sus trabajadores que tengan discapacidad. ¿Okay? Ya, entonces, o sea, si trabajan 100 personas en una empresa, al menos uno debería tener discapacidad, correcto. Ya. Ahora, no especifica el tipo de discapacidad y es por eso que yo mencionaba al principio que nosotros trabajamos en particular con discapacidad intelectual y del desarrollo. Bueno, otro de los aspectos del marco legal también es que hay cierta regulación hoy en día bajo la 21.275 que habla de que justamente se exige a las empresas cumplir con medidas que faciliten la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad. Ya exige medidas para la contratación. Entonces, bajo todos esos aspectos, nosotros vamos desarrollando habilidades en personas con discapacidad. Importante destacar que nuestra fundación trabaja bajo un modelo de empleo con apoyo, un modelo ECA, que está acreditada por la Caja Europea de Modelo con Apoyo, de Empleo con Apoyo. ¿Qué dice esto a modo general? De que nosotros podemos destinar un recurso humano como fundación para acompañar a la persona en situación de discapacidad en su trabajo y que mediante el acompañamiento de un recurso humano, ¿cierto?, una persona, un preparador laboral, él desarrolla habilidades para promoverse en su trabajo. Qué bien. Entonces, yo quería, consultarte también sobre el eslogan, ¿no? No te excluyas de la inclusión. ¿Y qué tan importante es captar socios? Poder mover no solamente gente que esté dentro, ¿cierto?, de la fundación, sino que también ir captando personas y ir comprendiendo y educando con respecto a esto. Absolutamente. Dentro de nuestro objetivo a nivel con esta campaña es justamente promover que las instituciones, diferentes organismos entiendan que también pueden contratar a personas en situación de discapacidad y que no necesariamente, ¿cierto?, deben saber sobre discapacidad, porque nosotros también vamos a la empresa y capacitamos al personal, ya que es uno de nuestros pilares, ¿cierto?, fundamentales en la fundación. Entonces, bajo ese modelo, esa línea de trabajo, es súper importante que las empresas puedan entender de que al contratar personas en situación de discapacidad
no van a ser muchos los desafíos porque obviamente se van a sentir acompañados durante todo el proceso mediante la ejecución de nuestra labor, ¿cierto? Y también entender de que a modo general, si ellos desean también cumplir con más allá de la cuota, también lo pueden hacer. Y eso es súper importante porque, claro, si nosotros nos vamos a los marcos legales de nuestra ley, ¿cierto? Van a entender de que solamente el 1% se debe contratar, pero obviamente ellos pueden contratar más sin ninguna dificultad y nosotros también nos podemos hacer cargo de múltiples procesos en la misma empresa y desarrollando habilidades para todo el equipo de trabajo. Sabes que es súper importante, Michael, lo que estás diciendo, porque a priori yo creo que hay muchas empresas y finalmente gente. Si las empresas no es un ente, ¿cierto? No es que la empresa, sino que es la gente que está a cargo de la empresa o las personas que están dirigiendo la empresa. Entonces, muchas personas pueden tener ese miedo porque quizás no tienen el conocimiento, hay poca empatía, entonces no voy a contratar a una persona en situación de discapacidad porque los procesos van a ser más lentos, porque a lo mejor me va a costar, porque va a haber problemas con el resto de los trabajadores, qué sé yo, la razón. Pero que ustedes ya se involucren desde el principio, haya también este acompañamiento, esta capacitación, yo creo que facilita mucho las cosas. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Mira, yo quizá tengo la experiencia desde el principio porque, bueno, acá en Chile, nuestra fundación comienza en 2016, yo llegué un par de años después y específicamente en la zona del Biobío, de donde comenzó, con el programa de inclusión social. Ya, yo hablaba un poquito acerca de cómo es el rol del preparador laboral, en el fondo, que acompaña a la persona en el lugar de trabajo, pero también tenemos otros programas que complementan la acción y el desarrollo pleno de la persona en situación de discapacidad. Tenemos programas, por ejemplo, que lo llevan a lugares para compartir en ambientes sociales, programa de inclusión social, y en el que yo estoy hablando es el programa laboral. En ese sentido, mi experiencia partió como preparador laboral. O sea, yo ahora soy coordinador, pero en un principio era preparador. Yo iba a terreno con las personas en situación de discapacidad a promover habilidades para su trabajo. Por ejemplo, una persona que está en un cine trabajando, yo iba a lo acompañar en su jornada de trabajo para decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Podemos trabajar con las personas desde este punto de vista para que te desenvuelvas de mejor manera y al mismo tiempo tus habilidades se noten más. Esas personas eventualmente pueden desarrollar más habilidades y quizá en un principio entran con una jornada más reducida, un poco tanteando el terreno, ¿cierto?, con estas empresas que también tienen la expectativa de saber cómo va a ser su desarrollo a largo plazo, y en la medida que ellos también se promueven al interior de la empresa pueden desarrollar habilidades sociolaborales que les permitan aumentar su jornada, cambiar de cargo y promoverse en el tiempo al interior de la misma empresa. Y eso es súper importante porque hoy en día tenemos personas que su perspectiva cambia, ¿ya? Tenemos personas en situación de discapacidad que vienen de un mundo muy protegido, que vienen generalmente de la escuela, ¿cierto?, en donde después se enfrentan a una vida laboral y sus convicciones cambian. Claro. Tenemos jóvenes que hoy en día ya han concretado la adquisición de su vivienda propia, viven solos, no con sus papás. Tenemos personas que ya tienen familia, se han casado, otros que han aumentado su jornada, han cambiado de cargo y se han promovido dentro de su empresa. O sea, hasta a veces enviarlo en locomoción, ¿cierto?, en transporte público, o sea, correcto, que se suba a una micro y vaya desde su hogar a su punto de trabajo, correcto, o al lugar donde se está educando, ya es un desafío para la familia. Justamente, una de nuestras labores también es realizar ciertos talleres con estas personas para que tengan la seguridad de que en todo el proceso que implica acciones laborales, nosotros los vamos a ayudar y los vamos a guiar. Tanto eso también como el traslado. En un principio, por ejemplo, podemos acompañar a una persona desde que se baja la locomoción de su punto de trabajo, lo acompañamos hasta el lugar donde desarrolla sus labores, quizás en la primera sesión, y en la medida que ellos adquieren más habilidades, fomentamos la independencia. Y eso es súper importante destacar, porque nosotros, nuestra misión, nuestro objetivo como fundación es que eventualmente, ojalá, no necesiten un preparador laboral, ¿ya? Ahora también mi pregunta apunta a la importancia de la familia y del grupo que contiene también y que va apoyando en este trabajo de independencia. ¿Qué tan importante es justamente este núcleo que tiene que ir apoyando y ayudando? Y me imagino que funciona de manera cohesionada con ustedes para que justamente exista esta posibilidad de independencia. Correcto. Nosotros trabajamos con la familia, pero tratamos de mantener cierta distancia, porque recordemos que nuestro objetivo es que los jóvenes con discapacidad desarrollen independencia. Entonces, si mantenemos demasiado el vínculo con la familia, también estamos sesgando su desarrollo hacia la autorización que les pueden brindar sus padres. Entonces, quizá en un principio sí mantenemos una comunicación más fluida, ¿cierto?, más constante, pero que paulatinamente tratamos de diferenciar del rol laboral para que la misma persona en situación de discapacidad entienda de que él tiene todas las herramientas necesarias para desarrollarse de manera plena en su trabajo, en su aspecto social, en su vida diaria, desarrollar amistades, participar de los círculos sociales que implica eso, y que en el fondo la familia, si bien cierto, está presente y tenemos una comunicación con ellos, pero la idea es que también ellos entiendan de que su hijo, ¿cierto?,
que quizá en un principio no pensaban cuáles eran mucho sus expectativas, hoy en día lo vean realizado como una persona independiente y con absoluta movilidad en la vida diaria. Claro. Michael, antes de preguntarte de la campaña propiamente tal, cómo podemos hacernos socios, en qué colaborar, te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo lleva en Best Buddies Chile? ¿Yo? ¿Sí? Yo llevo cerca de 5 años casi. Cerca de 5 años. Y en este periodo que tuvimos la pandemia, porque la inclusión, siempre hemos escuchado el concepto de inclusión y que todos estamos abiertos a la inclusión, pero ¿cuánto es lo real? ¿Cuánto es lo efectivo? ¿Cierto? En estos 5 años, ¿crees tú que ha habido un cambio? ¿Ha habido un retroceso quizás? No, yo creo que el cambio ha sido bastante positivo. La pandemia, si lo vemos como desde ese punto de quiebre, quizá donde muchas empresas tuvieron ciertas dificultades con la contratación de personas con discapacidad, nosotros, mediante nuestras alianzas, que tenemos más de 44 alianzas, 44 creo que tenemos en este momento, y 130 jóvenes contratados con ¿Acá en la discapacidad. región? A nivel nacional. A nivel nacional, ya. Correcto. ¿Y acá en la región? Acá en la región son aproximadamente 25, 35, en ese margen. No recuerdo porque hemos tenido muchos ingresos nuevos, porque constantemente estamos contratando, o sea, intermediando los procesos. Entonces, bajo ese punto de vista, la pandemia significó un desafío tremendo en nuestro momento. Ya recordemos que las personas que debían asistir a sus trabajos desde un ambiente protegido muchas veces no tenían la herramienta o el conocimiento sobre cómo manejarse en la vida diaria con estas restricciones sanitarias. Entonces, la Fundación también prestó asistencia y ayuda y no dejó de trabajar con ellos durante todo este tiempo. Mantuvimos los talleres mediante las alianzas que nosotros tenemos también con nuestra empresa, ¿cierto? En convenio, garantizamos que las personas se pudiesen mantener en sus puestos de trabajo para que después se reincorporaran posterior a la pandemia, y mediante todas esas habilidades trabajadas en el periodo de pandemia propiamente tal, mediante talleres con los preparadores laborales, fueron desarrollando constantemente estrategias para volver a la presencialidad, y al mismo tiempo, mediante un programa que nosotros tenemos que es de capacitación y formación, formamos a los jóvenes que están en sus casas, ¿cierto? Para que después se enfrentaran a una vida laboral con herramientas consolidadas. Súper. ¿Cómo podemos ser parte de esta campaña? La gente que quiera hacerse socio, socia, ¿en qué consiste además? Ok, bueno, básicamente para que se puedan unir a nosotros, tienen las redes sociales, nos pueden encontrar como Best Buddies Chile, en Instagram, ahí estamos viendo las redes Facebook, sociales. Correcto. Y también está el contacto, contacto@bestbudieschile.org. Mediante esos canales nos pueden facilitar información si están interesados en pertenecer al programa social, como voluntario incluso, o también mediante donaciones, ¿cierto? Ya que somos una organización sin fines de lucro, todo lo que recibimos se invierte en los diferentes programas de la Fundación. Ahora bien, respecto a la campaña, el llamado en general es a que no se excluyan de la inclusión, tal como dice la campaña, ¿cierto? Porque en el fondo uno puede predicar muchas veces desde una conciencia general de cómo uno es más inclusivo, pero en el día a día, quizá mediante pequeñas acciones, no lo somos tanto. Entonces nuestra campaña invita a las personas a analizar el entorno, identificar cuándo realmente pueden promover acciones para el resto que les faciliten su vida, cuando las piden, por ejemplo en personas en situación de discapacidad, y que en el fondo toda esta acción en el día a día la puedan desarrollar con empatía, ya, y hacia un sentido social. Exacto. No te excluyas de la inclusión entonces, una nueva campaña 2023 para que toda la gente pueda formar parte. Te agradecemos, Michael, la posibilidad de poder estar con nosotros hoy día, porque creemos que es fundamental el trabajo como este. Último dato, chiquitito, el 29 de junio vamos a estar desarrollando el encuentro empresarial en la comuna de San Pedro. Están todas las empresas de la zona invitadas, y a quienes quieran participar ya tienen el contacto para nosotros. Así que agradecido de la instancia. Gracias, Michael, que te vaya muy bien.